considerada una de las mejores gastronomías del mundo. Y tiene una gran variedad de sabores. El día de hoy, muchachos, vamos a probar los mejores platos japoneses y averiguar qué hay detrás de esta gastronomía. Ahora nos adentramos en Dotonbori, el vibrante corazón de Osaka. Aquí las luces de neón y los letreros llamativos llenan cada rincón, dándole vida a esta famosa avenida. Es un lugar único, comparable al Times Square, pero con un toque muy japonés. Sin duda, Dotonbori en la noche es un lugar con mucha vida. Y muchachos, hay muchas cosas aquí que te van a llamar la atención, empezando con los carteles de los restaurantes y de las tiendas. Y aquí encontramos uno de los más icónicos carteles en Osaka, el cartel de Glico. El lado positivo, muchachos, es que la figura representa el espíritu de competitividad de la ciudad. Y es que eso se ve en cada uno de los restaurantes, es que aquí la competencia es dura y pura. Que no me creías que aquí los restaurantes tienen unos diseños magníficos en sus entradas. Mira este, un gran cangrejo. Señores, y esto no es nada. Hay algunos que tienen diseños mejores que este. Otro de los lugares que evidentemente te va a llamar la atención es el que tengo a mis espaldas. Ese dragón que está ahí, muchachos, se llama el dragón dorado y el lugar se llama Kinryu. Ya viene que vende ramen. Sí, señores, vamos a probar un rico ramen si es que podemos hacer la fila, que es aproximadamente de 30 minutos. Ese es otro tema, muchachos. Aquí las filas pues son de 30 para arriba. Sí, señores, esto se llena un montón. Mírenlo. Miren, estamos en un mar de gente. Muchachos, me estoy desesperando en esta fila. Mira lo que traje. ¡Ey! ¡Miren lo que trajo Astrid! Señores, para los que no saben, esto que trajo Astrid se conoce como dango. Estas son bolitas de arroz que tienen salsa de soya dulce y encima tiene frijoles de soya triturados y queda como un sabor como a maní. Y es súper delicioso. Lo que me gusta de esto es su textura, porque es bien como chiclosa y aparte de chiclosa es suavecita y tiene una mezcla de sabores súper cool porque es como dulce, como salada. Y después de 2 horas tratando de pedir el ramen, hemos logrado pedirlo. Había que pedirlo aquí en la máquina, muchachos. Pues esto es muy normal en los restaurantes de aquí en Japón, que todos se pidan una máquina y luego te sientas y lo vas a buscar. Vaya que fue bastante complicado porque estas máquinas no tenían traducción al inglés, pero unas personas nos ayudaron y pues logramos pedir nuestro ramen. Hemos logrado conseguir mesa, solamente teníamos que entregar los tiquetes y nos dan este número. Asumo que con esto recibiremos nuestro ramen. Ahora, no sé si hemos pedido el ramen correcto porque estábamos algo apurados. Espero que sí. Miren, en todos los restaurantes tú te sirves tu propia agua y tu propio hielo, pero miren lo interesante de esta. Esta te tira agua y hielo a la vez. Ya llegaron nuestros ramen y la parte cool es que le puedes echar todos estos toppings. Tú mismo se lo echas. Aquí todo esto es self-service. Y bueno, por acá tenemos algún tipo de vegetal. Por acá tenemos un kimchi. Y pues Astrid, ah mira, y Astrid me dice que este es kimchi pero de cebollina. Este es riquísimo, muchachos, esto se va a poner épico. Vamos a probar esta ricurancia, muchachos. Está caliente, así que hay que tener cuidado. Quiero que vean mi maestría en comer fideos. Y es que después de 3 días aquí, he aprendido de los mejores maestros. Amigos míos, está buenísimo. Déjenme decirle que el restaurante no tiene muchas opciones, solamente son 2.
pero esa simpleza lo hace magnífico. El ramen, muchachos, está riquísimo. Los fideos súper suaves. Y combinado todos juntos, yo diría un 10 de 10. Y si se estaban preguntando de qué era el ramen, pues era de puerco, muchachos. Y ahora viene la parte más importante, la parte más cool. Oh, no debía haberle echado kimchi, muchachos. Está picante. Está tan picante que me voy a necesitar como 3 vasos de agua. Pero está rico. En todas las esquinas hay algo raro y miren lo que me he encontrado. Si eres amante del chocolate y eres amante del matcha, esto te va a encantar. Unos Kit Kat sabor matcha. Señores, evidentemente yo me lo voy a llevar. ¿Y dónde lo encontré? Lo encontré en el Family Market. Miren, aquí está, muchachitos. Vamos a ver si lo probamos. ¿Qué tal? ¿Lo compramos y lo probamos? Oigan, y antes de ir a pagar mi famoso Kit Kat, me he encontrado algo que me ha llamado la atención. Y es que, muchachos, déjenme confesarles que nunca en mi vida yo me he puesto una máscara facial de esas que es para mejorar la piel y esta vaina. Pero aquí me encontré esta de hombres. Y es que ya llevo 2 días poniéndome una de Astrid y esta está buenísima, muchachos. Y miren, me encontré una de hombres. ¡Qué locura! Literal dice que los hombres también necesitan tener su carita linda, sin poros. Bueno, tendremos que probar esta de hombres, porque ya llevo varios días usando la de Astrid y eso no le va a gustar. Y por aquí tenemos los Kit Kat sabores matcha, porque sí, muchachos, esos fueron los que más me gustaron. Ahora sí, probemos qué tan rico están. Si no fuera porque el empaque de afuera dice Kit Kat, yo no pensaría que esto es un Kit Kat. Bueno, tiene un pequeño logo de Kit Kat, pero beside del logo, o sea, si eliminas ese logo, parece un chocolate común y corriente. Veamos qué tan rico sabe, muchachos. ¡Miren el color! ¡Oh my God! Miren el color verde, amigos míos. Está bien verde como la naturaleza. Espero que me dé energía como un verdadero matcha. Oh. Realmente sabe a matcha, muchachos. Yo pensé que me iba a decepcionar, pero esto me ha dado una grata sorpresa. Está riquísimo. Y siguiendo con el matcha, por acá compramos un mochi de matcha. El mochi es un dulce bastante conocido acá en Japón y siempre lo rellenan de beans, de frijoles. Espero que este no esté relleno de frijoles porque me voy a poner bien triste. No sabe a matcha, pero tampoco está relleno de red beans, así que ganamos. Sabe como al té de matcha sin leche, o sea que a Rubén no le va a gustar y a mí me va a encantar. Amigos míos, nos encontramos en el camino unos calamares. Quiero decirles que aquí la gente tiene la costumbre de ponerlo todo en brocheta y los calamares no iban a ser la excepción. Veamos qué tan rico saben estos calamares. Bueno, muchachos, tengo la primera queja de la noche y es que están sumamente duros. Bueno, no sé qué esperaba, unos calamares a la parrilla, evidentemente iban a quedar duros, pero están casi llegando al nivel del plástico. Va a ser muy difícil comer esto. Y el sabor, tiene una salsa que le quita todo el sabor al calamar, así que realmente no me gustó. No sé tú, pero yo no te lo recomiendo. Ahora seguimos nuestro recorrido en el mercado de Kuromon con un plato que es todo un clásico en Japón. Las brochetas de unagi o anguila, asadas a la parrilla y cubiertas con una salsa dulce y salada. Estas brochetas son una verdadera explosión de sabor. Acá le ponen como una salsita dulce y luego lo flamean para que quede así de rico. O sea que lo dulce queda tipo una miel así y lo endulza el pescado. Tiene un sabor dulce y salado, parecido a una barbacoa suave con un toque ahumado. Es como una versión japonesa de unas costillas glaseadas. La carne es muy tierna y jugosa. Está bien bueno. Tiene como un saborcito a salmón.
pero muchísimo más suavecito. Dicen que esta carne tiene bastante grasa, así que por eso es que se parece bastante al salmón, pero está deliciosa. Uno de los platos que sin duda me ha llamado la atención ha sido este. Pues ni más ni menos, muchachos, nos referimos a una ostra gigante. Le echamos un poquito de limón y una salsa conocida como ponzu, con un sabor algo a pescado. A diferencia de las ostras europeas, de sabor más suave y delicado, las ostras japonesas destacan por un sabor más intenso y profundo. Es de hecho la ostra más cultivada y comercializada en todo el mundo. Ahora sí, muchachos, el momento de la verdad. Una vez adentro de tu boca, tiene un sabor fuerte y salado. Yo definiría el sabor como mar concentrado en un solo bocado. Les puedo decir que está bastante suave. Su textura es algo gomosa, pero el sabor, muchachos, el sabor me encantó. Hemos llegado a una de las estrellas de la cocina japonesa, la famosa carne Wagyu. Aquí en el mercado encontramos un puesto con una parrilla japonesa donde asan brochetas de esta carne increíblemente tierna. El Wagyu es conocido por su marmoleo, esas finas vetas de grasa que le dan un sabor suave y jugoso. Yo tenía un tiempo con ganas de probar esta exquisitez, y es que el marmoleo de esa carne está delicioso al paladar y a la vista. El marmoleo es porque esta carne está repleta de grasa insaturada, o sea, grasa positiva, esa de la que te da más salud. Y es que las vacas, para poder tener ese marmoleo, pasan por un proceso bastante estricto de calidad. Las vacas que producen Wagyu pasan por cuidados especiales. Se les alimenta con una dieta balanceada y se les da un ambiente tranquilo para evitar el estrés, lo que ayuda a mejorar considerablemente la calidad de la carne. Todo este cuidado asegura que la Wagyu tenga una textura y un sabor único. Y llegó el momento de probar esta delicia. Veamos qué tan rico sabe. Un sabor como pocos. Con un toque suave de dulzura, su textura es increíblemente tierna y jugosa, gracias a las finas vetas de grasa en la carne que la hacen casi cremosa al morderla. Muchachos, la carne está repleta de sabor. Definitivamente se nota que es una carne de calidad y bien cuidada. Y es que el proceso para obtener esta carne es un proceso artesanal, por ende es bastante costosa. De hecho, muchachos, por esta brocheta me cobraron alrededor de 1000 yenes, que son algo así como de 5 a 6 dólares. Si lo ves de cierto punto es bastante costoso, pero si conoces su proceso de fabricación te darás cuenta que vale totalmente la pena. Y miren, este cochito que me encontré por acá es un pulpo bebé que lo ponen en la parrilla y encima le ponen como una salsita. Pero lo cool de esto es que te lo dan como en un palito así y está entero. O sea, miren, normalmente lo cortan y lo dan en pedazos, pero miren este. Está perfecto. El pulpo en Japón es uno de los mariscos más valorados de la gastronomía local y se consume de muchas formas, desde crudo, en sushi, hasta cocido en platos como el takoyaki, pero rara vez se encuentra en esta presentación. Sabe muy diferente al pulpo y creo que es porque normalmente nosotros nos comemos los tentáculos y no nos comemos la cabecita. Pero tiene un sabor bastante como tierroso y aparte se siente como tierroso en la misma parte de arriba. Pero está bueno, no sabe tanto a mar y la salsa de soya es como dulce, o sea que queda perfecto. Ubicado en la estación del metro donde suelen estar los restaurantes más económicos, la experiencia es sencilla. Pides un puesto y te sientas frente a la cinta transportadora. Al frente tienes una pantalla para pedir platos especiales de sushi, pero también puedes tomar lo que quieras de la cinta que pasa constantemente frente a ti con una variedad enorme de sushi y otros platos. Cada vez que tomas un plato, un empleado lo anota en una cartilla que luego usará para calcular la cuenta. Y empezamos por un clásico, el ebi, o sushi de camarón. Es simple pero muy bonito. En el primer bocado me di cuenta que es firme pero tierno al mismo tiempo, con un ligero crunch, como un camarón cocido justo en su punto.
En el siguiente tenemos al sushi de Tai, que es pargo o besugo, un pescado muy apreciado en Japón por su sabor delicado y su simbolismo de buena suerte. A simple vista el Tai es hermoso, con un color blanco perlado y un ligero toque rosado. Su sabor es sutil, con un ligero dulzor y un toque fresco que recuerda al mar sin ser demasiado intenso. Dato curioso, el Tai se sirve a menudo en celebraciones en Japón, ya que es considerado un símbolo de prosperidad y fortuna. Y un clásico que no podía faltar es el sushi de huevos de salmón, también llamado ikura. Visualmente es muy llamativo. Al probarlo, cada huevito estalla en la boca, liberando un sabor salado y ligeramente marino. La textura es suave, pero con un pop que lo hace único. Un dato que sin duda te va a dejar impresionado es que el ikura es una buena fuente de proteína y omega 3. Y para terminar, vamos con algo crujiente, la tempura de camarón. La tempura es un plato japonés que consiste en freír mariscos o vegetales con una capa fina de masa. Este plato es muy querido en Japón por su dorado perfecto y su sabor suave, casi una versión japonesa de los mariscos fritos. En la primera mordida te das cuenta que el camarón está tierno y jugoso, creando una excelente combinación con la masa crujiente. Un dato curioso que tal vez te vaya a llamar la atención es que aunque hoy en día las tempuras son parte de la cocina japonesa, esta fue introducida a Japón por los portugueses en el siglo XVI. Japón no es solo conocido por sus comidas tradicionales, también tiene platos virales que han ganado popularidad entre los jóvenes. Y este es el caso de la galleta de 10 yen. Para empezar, como muchas cosas en Japón, hay que pedirla en una máquina. Lo más curioso es que no cuesta 10 yen. Básicamente, esta galleta está conformada con masa de crepe, o sea, masa de harina, y en el interior tiene queso, lo que la vuelve bastante deliciosa. Ahora, no nos mintamos, aquí lo más interesante es que tiene la forma de una moneda de 10 yen. ¿Qué tal el sabor, muchachos? Vamos a averiguarlo. La verdad es que está bastante rica. La masa es muy suave y también el queso es bastante con un sabor neutro, lo que hace que la dulzura de la masa se resalte. Pues sí, muchachos, debo decirte que esto no es para nada salado, esto es totalmente dulce. Ahora, ¿vale totalmente la pena? No estoy seguro, porque realmente no es un sabor único. Sí está bueno, pero no es que digamos que es la última Coca-Cola del desierto. La comida en Japón es más que solo sabor, es una experiencia para todos los sentidos. Cada plato, por simple que sea, está lleno de historia, cuidado y respeto por los ingredientes. Es como si cada bocado nos acercara un poco más a la esencia de su cultura. Bueno, muchachos, si les gustó el video, Dejen muchos likes y comentarios. hasta la próxima y no se pierdan nuestra siguiente aventura. Bye. ¡Qué verga!